Dios te bendiga. Bienvenido a Ministerio Abdías Misal, edificando sobre la roca. Hoy tenemos un breve cuestionario sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Déjanos saber en los comentarios cuánta pregunta acertaste y también si tiene alguna petición de oración. Tendrá 5 segundos para responder. Si no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento oportuno para que lo haga y así contribuye a que la palabra de Dios se siga expandiendo a través de este medio. Pregunta número 1. ¿Quién profetizó el nacimiento de Jesús en Belén? 1. Jeremías. 2. Isaías. 3. Daniel. 4. Miqueas. Y la respuesta correcta es la número 4, el profeta Miqueas. Miqueas 5:2 nos dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pregunta número 2. ¿Cuál profeta dice que el niño que nacería como el Mesías sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Y la respuesta correcta es la número 2, el profeta Isaías. Isaías 9:6 nos dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sabías que admirable significa que va más allá de nuestro entendimiento? Pregunta número 3. Jesús nació durante el reinado en Judea de 1. Pilato. 2. Darío. 3. Joaquín. 4. Herodes. Y la respuesta es la número 4. Herodes. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Tit para saber: el Herodes que reinaba cuando nació Jesús era Herodes el Grande, que no es el mismo que reinaba cuando Jesús comenzó su ministerio, ya que entonces reinaba el hijo de Herodes el Grande, conocido como Herodes Antipa o Herodes el Tetrarca. Pregunta número 4. De acuerdo al Evangelio de Juan, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? 1. La sanidad del hijo de un oficial del rey. 2. Alimentación de los 5,000. 3. La sanidad del ciego de nacimiento. 4. Convirtió el agua en vino. La respuesta correcta es la número 4. Convirtió el agua en vino. Pregunta número 5. ¿Cuál es el único milagro de Jesús que se narra
en los 4 evangelios. 1. La primera multiplicación de los panes y peces. 2. La sanidad de la mujer de flujo de sangre. 3. La sanidad de Bartimeo el ciego. 4. La liberación del endemoniado gadareno. La respuesta correcta es la número 1, la primera multiplicación de los panes y peces. Este milagro está en Mateo 14, 13 al 21, Marcos 6, del 30 al 44, Lucas 9, del 10 al 17 y Juan 6, del 1 al 14. Pregunta número 6. Los 3 discípulos testigos de la oración de Jesús en el monte fueron: 1. Pedro, Pablo y Juan. 2. Pedro, Juan y Mateo. 3. Pedro, Mateo y Lucas. 4. Pedro, Jacobo y Juan. La respuesta es la número 4, Pedro, Jacobo y Juan. Marcos 9, del 2 al 4 nos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Pregunta 7. ¿Cuáles fueron los 2 primeros discípulos llamados por Jesús a seguirle? 1. Jacobo y Juan. 2. Pedro y Jacobo. 3. Pedro y Andrés. 4. Juan y Mateo. Y la respuesta es la número 3, Pedro y Andrés. Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pregunta 8. La primera resurrección que realizó Jesús en su ministerio fue: 1. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. 2. La resurrección de la hija de Jairo. 3. La resurrección de Lázaro. 4. La resurrección de Dorca. Y la respuesta es la número 2, la resurrección de la hija de Jairo. Puede leerlo en Marcos 5, 21 al 43. Marcos 5, versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Pregunta número 9. ¿Qué quería probar Satanás al tentar a Jesús? 1. Que Jesús tenía poder. 2. Que Jesús era un extraterrestre.
3. Que Jesús era el profeta Elías que regresó. 4. Que Jesús era el Hijo de Dios. La respuesta es la número 4. Que Jesús era el Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 1 al 13, nos narra el atrevimiento de Satanás de tentar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 3 dice: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Versículo 9: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Pregunta número 10. ¿En cuál ocasión Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí? 1. Cuando salía de Jericó y vino a él Bartimeo. 2. Cuando un leproso tocó su manto. 3. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el borde de su manto. 4. Cuando Pedro tocó su hombro entre la multitud. Y la respuesta correcta es la número 3. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el borde de su manto. La historia está en Lucas 8, del 40 al 48. Pregunta número 11. ¿En cuál de los evangelios se registra estas palabras de Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 1. Juan 8:12. 2. Juan 8:32. 3. Lucas 9:5. 4. Marcos 3:4. Y la respuesta es la número 1. Juan 8:12. Jesús, la luz del mundo. Una breve reflexión. Si nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, esto significa que fuera de Él, el mundo está en tiniebla, bajo el dominio perverso de Satanás y sus huestes espirituales de maldad. La única forma de vivir guiado en medio de las tinieblas de este mundo por la luz de Cristo es aceptándole como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si no ha dado un paso de fe, es tiempo de que lo haga y acepte a Cristo como tu Señor y Salvador. Si ya le sirve, no quite la vista del autor y consumador de la fe. Afírmate en la roca y defiende cada día tu salvación viviendo una vida agradable delante de Dios, cumpliendo su palabra fielmente. Pregunta número 12. ¿En cuál de los evangelios se registran estas palabras de Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 1. Juan 8:32. 2. Mateo 14:10. 3. Lucas 8:32. 4. Juan 14:6. Y la respuesta es la número 4. Juan 14:6. Jesús es el único camino al cielo. No es Pedro, no es Pablo, no es Buda, no es María, es
Jesucristo. Pregunta 13. Estando Jesús en Betania, ¿en casa de quién una mujer derramó un vaso de alabastro de perfume de nardo en su cabeza? 1. En casa de María y Marta. 2. En casa del fariseo. 3. En casa del centurión. 4. En casa de Simón el leproso. La respuesta es la número 4, en casa de Simón el leproso. Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Pregunta 14. ¿A quién obligaron a que le llevase la cruz a Jesús? 1. A José de Arimatea. 2. A Barrabás. 3. A Simón de Cirene. 4. A un soldado romano. La respuesta es la número 3. A Simón de Cirene. Marcos 16:21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Última pregunta. ¿Quién donó una tumba nueva para que fuera colocado el cuerpo de Jesús? 1. José de Arimatea. 2. Nicodemos. 3. María Magdalena. 4. Su amigo Lázaro. Y la respuesta es la número 1. José de Arimatea. Me quiero despedir con este pasaje de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Si has llegado hasta aquí y no te has suscrito al canal, te pido que lo hagas en este momento y que lo recomiende para que contribuya a que la palabra de Dios se siga expandiendo por medio de esta plataforma. Amén.